Estamos de vuelta en Cátedra Médica ya con el tema central del día de hoy. Tenemos la oportunidad de conversar con la doctora Mary Carla Pichardo y ella es uróloga, vamos a estar hablando sobre incontinencia urinaria, tanto en hombres como mujeres, cómo se presenta y cuáles son las diferencias atendiendo al sexo. Buenos días, doctora Mary Carla, bienvenida a Cátedra Médica. Buenos días, gracias por la invitación. Nosotros de verdad complacidos queremos motivar a la gente que nos escucha a que si tienen alguna pregunta, algún tema de urología, se puedan comunicar con nosotros a través de nuestras líneas 8096829850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctora, esta es una cátedra. Esto es educación en salud y bueno, pues nosotros siempre comenzamos conceptualizando. Entonces, cuando hablamos de incontinencia urinaria, ¿de qué estamos hablando? La incontinencia urinaria es la salida involuntaria de orina. Llámese que la orina se salga en un momento donde no es socialmente aceptable o donde uno no quiere voluntariamente que la orina salga. Ok. Todo lo que pasa en ese momento se llama incontinencia urinaria. Hablabas de la diferencia entre hombres y mujeres. Esto es sumamente importante. Las razones por las que puede ocurrir incontinencia urinaria principalmente son dos. Número uno, que sea la vejiga la que tiene condiciones que no permitan que la orina sea guardada en ella. Y número dos, que el esfínter urinario o los ligamentos que sustentan a la uretra estén débiles. Entonces, principalmente tenemos dos causas de incontinencia urinaria. La incontinencia que ocurre por urgencia, que le da primero a uno un deseo muy rápido de ir a orinar y no nos da tiempo de alcanzar un baño. Y la incontinencia que es al hacer esfuerzos, al hacer una fuerza, al toser, al levantarse, al pararse. Entonces esa se llama incontinencia urinaria de estrés o incontinencia urinaria de esfuerzos. Entonces en las mujeres es mucho más frecuente que ocurra incontinencia urinaria porque el sostén de la uretra, su piso pélvico, tiende a debilitarse a medida que van pasando los años y hay globalmente se espera que las mujeres tengan aproximadamente un 40 o un 50% de posibilidades de que en algún momento se le haya salido la orina. Sin embargo, en los hombres es mucho menos frecuente la incontinencia urinaria y vamos a tener que en los hombres anda aproximadamente de un 20 a un 30% la prevalencia global de Ok. incontinencia urinaria. Hay procesos que hacen que a los hombres se les salga la orina con más frecuencia. Por ejemplo, luego de un tratamiento de cáncer de próstata, puede el esfínter urinario sufrir consecuencias, tanto sea por cirugía como por radioterapia, y ahí sí el hombre va a tener incontinencia urinaria, por ejemplo, al hacer esfuerzos, al toser, al levantar algo, que es la incontinencia urinaria por debilidad del esfínter. Pero igual también puede tener incontinencia urinaria de urgencia por otras condiciones, por un crecimiento de la próstata, por una enfermedad como diabetes, etcétera. Entonces, esta es la diferencia básica entre hombres y mujeres y los tipos básicos de incontinencia. Hay otras razones por las que se puede salir la orina que podemos detallarla más adelante. Ok, a mí me interesa que pudiéramos abarcar la parte de la mujer, porque hablaba de que es más frecuente que se presente la incontinencia urinaria en las mujeres y hablaba del piso pélvico. Ujú. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de qué es ese piso pélvico, cómo se debilita y entonces cómo llega esto a provocar una incontinencia urinaria. Claro que sí. Bueno, el piso pélvico es un término que en los últimos 10 años se ha hecho muy popular, Ujú. hablar sobre el piso pélvico. ¿Por qué se llama piso? Bueno, porque son un grupo de músculos, ligamentos que están debajo de los órganos de la pelvis, o sea, la vejiga, el útero, el recto, la última parte del sistema digestivo, reposan sobre esos músculos. Por eso se llama el piso, porque es la parte que está más abajo en la pelvis y sobre esos músculos están todos esos órganos. Las cosas que afectan al piso pélvico pueden dar síntomas de la vejiga, del tracto genital, del útero y también pueden dar síntomas del colon, del recto, de Ujú. esa parte de ahí abajo. Entonces, ¿cómo se debilita el piso pélvico? Hay varias cosas que pueden debilitarlo. El envejecimiento es lo principal. A medida que uno va envejeciendo, así como va cambiando el tipo de colágeno en la cara, en la piel que vemos, también puede ir deteriorándose el colágeno del piso pélvico y esto irlo debilitando con el tiempo.
también los embarazos en sentido general, no solamente los partos, también un embarazo que llega a su final con una cesárea, el hecho de que esté distendiéndose el piso pélvico y que la cabeza del feto esté ahí, un útero creciendo sobre ese piso pélvico, lo debilita de igual manera. Ujú. También la obesidad debilita el piso pélvico y cualquier cosa que genere presión en el abdomen. Por ejemplo, una persona que sufra de una enfermedad que lo hace toser mucho, le va a hacer que el piso pélvico se debilite más fácil a medida que se van aumentando la presión abdominal cada vez que uno hace una fuerza, que tose, que levanta algo muy pesado, todo eso también debilita el piso pélvico. Las atletas de alto rendimiento pueden tener más fácilmente alguna incontinencia, por ejemplo, por una debilidad de los ligamentos que soportan a la uretra. Entonces, así es como el piso pélvico se debilita, con el envejecimiento y con otros factores del ambiente que van debilitándolo poco a poco. Bien, el tema de la edad, doctora, porque, pues bueno, ya después que una mujer pasa, por ejemplo, por varios embarazos, de que quizás ya hablaba de la pérdida de colágeno, ya eso me da la idea de que este tipo de condición, pues se presentan en personas de más edad. Vamos a aclarar esta parte. ¿Cuál es la población que se ve más afectada en términos de edad por la incontinencia urinaria? Sí, es que tenemos que diferenciar un poco la debilidad del piso Ujú. pélvico de la incontinencia Sí, urinaria, claro, claro. porque incluso generalmente se creía que la incontinencia urinaria solamente se daba si había lo que llamamos descenso, si había una debilidad del piso pélvico. Sin embargo, puede haber incontinencia sin que haya un descenso. Ok. ¿Ok? Entonces es diferente. Claro, importante El aclarar eso. debilitamiento del piso pélvico no siempre implica que va a haber incontinencia, Y ni se viceversa. necesita que el piso pélvico esté débil para que haya una incontinencia, ¿de Excelente acuerdo? aclaración, claro. Entonces esa parte hay que tenerla muy claro. Entonces, generalmente en el envejecimiento se van dando varias cosas. Se puede perder orina porque la vejiga pierde su capacidad de guardar, va cambiando la forma en cómo le va llegando la corriente a la vejiga en términos muy básicos, que es cómo los nervios de la vejiga van funcionando, eso se va alterando Ujú. con el proceso de envejecimiento y eso puede hacer que la vejiga pierda su capacidad de guardar. Ahora bien, imagínate que la uretra es un tubo y debajo de ese tubo hay algo que como una hamaca, que son los ligamentos que están debajo de la uretra. Ujú. Entonces, si ese ligamento como tal va perdiendo sostén, va como un elástico estirándose, entonces cuando uno tose, la uretra en vez de caer sobre ese ligamento y Sobre ese esa ligamento hamaca. aguantar, Ajá. entonces la uretra cae libremente y se mantiene abierta al momento de uno hacer una fuerza. Y Ujú. no necesariamente hay un descenso en ese momento, sino que es un tema directamente de ese soporte de la uretra. Eso puede ir empeorando con el envejecimiento, aunque la incontinencia se puede ver desde un niño hasta un anciano. Ah, Tenemos interesante. ese rango de edad amplio donde tú puedes tener escapes de orina de Ujú. manera involuntaria. Y entonces, atendiendo a si se presenta esa incontinencia en la niñez o en la adolescencia o en esa etapa de joven adulto, Ujú. las causas cambian. Sí, exactamente. Entonces, en los niños, por ejemplo, podemos tener dos causas principales Ok. de que se salga la orina. Aclarando, después de los 7 años, ya una persona debe tener un control de sus esfínteres. Ujú. Todavía hasta que no lleguemos a esa edad, no vamos a hablar de incontinencia en un niño. Claro. Todavía hay un proceso de educación, de adecuación para ir al baño. Entonces, ya después de que una persona tiene más de 7 años, estamos hablando entre un niño y un adolescente o adulto joven, que tiene escapes de orina puede ser por dos razones principales. Puede ser o porque haya alguna enfermedad del sistema neurológico, que es lo que se llama una vejiga neurógena, que le ocasione una alteración en el funcionamiento de su vía urinaria, los mielomeningoceles sobre todo, o algún problema de la parte final de la médula espinal, del cono medular, que puede ocasionar escapes de orina en niños. Y también por una forma de orinar mal aprendida. Ok. Tenemos en los niños muchas veces que van posponiendo el deseo de orinar para no dejar de hacer algo, no dejar de jugar o porque la profe no le da permiso de ir al baño en el colegio.
y entonces pueden hacer que su forma de orinar no sea normal, aprenden de manera anormal a guardar y a vaciar su vejiga, y eso produce unas alteraciones que le pueden hacer o retener orina o que se le salga la orina Ok. involuntariamente. Entonces, estas cosas son las dos principales razones por las que un niño o un adulto joven puede tener escapes, algo que aprendió mal cuando era niño en el momento de aprender a orinar y a guardar la orina. Me parece interesante, doctora, el tema de la retención de orina cuando tengo ese deseo urgente de ir al baño, porque es muy común, sobre todo en las niñas, que se les enseña en casa que no vayan a baños públicos, aguántese hasta que usted llegue a su casa. ¿Qué impacto tiene eso en la salud de un niño cuando se les enseña a retener hasta que lleguen a casa? Claro, es muy frecuente en las mujeres, Sí, no sí. solamente en las niñas, sino en las mujeres, Ujú, porque esa educación que nos dan nos lleva a que cuando somos adultas también andamos buscando el baño adecuado ujú. para ir. Y también la multitarea en las mujeres hace que uno posponga mucho el no salir de una reunión, el no dejar de hacer lo que estoy haciendo para ir al baño. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, normalmente cuando la orina le va cayendo a la vejiga, uno va sintiendo el deseo de orinar gradualmente. Hay varios avisos que la vejiga le manda al cerebro. El hecho de que la orina se guarde y se vacíe es un sistema automatizado perfecto de comunicación entre la vejiga y el cerebro. O sea, todo lo que está pasando aquí abajo, la vejiga le va mandando avisos al cerebro a través de los nervios de que me está cayendo orina. El cerebro sabe ya que le está cayendo orina y automáticamente manda que el piso pélvico se cierre Ujú, y que la vejiga se relaje. Entonces, a medida que sigue cayendo más orina, la vejiga manda otro aviso, que es primero está como la primera sensación. Después está el deseo de orinar como tal, que ya tú sabes que si tienes un baño cerca podrías ir, pero no tienes la vejiga muy llena. Y después está ya el deseo fuerte de orinar, que es ese deseo que si tú estás haciendo algo, te obliga a suspender eso para poder ir al baño a orinar. claro. Cuando uno no tiene todos esos avisos, uno va perdiendo la sensibilidad de la vejiga. Entonces, la vejiga debe tener una capacidad de guardar la orina de no más de 400 a 450 mililitros. Cuando eso se sobrepasa, ese músculo de la vejiga, entonces, al momento de orinar, va a tener mucho más cantidad adentro de la que puede soportar para vaciar la vejiga. Y con el tiempo te puede dar esa incapacidad de tú vaciar la vejiga, de que cada vez que vayas a orinar, te quedes con orina guardada en tu vejiga, Ujú. porque ya cuando vas a orinar vas con la vejiga demasiado llena, vas perdiendo esa sensación. Incluso hay mujeres, niñas, niños y hombres jóvenes sobre todo, que no sienten el deseo de orinar, sino una incomodidad en su pelvis. Y eso es lo que los manda a ir al baño, cuando son pacientes que retienen la orina crónicamente, que van posponiendo el deseo de orinar. Claro. Y hablaba de esa conexión cerebro-vejiga. Ujú. El tema de enfermedades a nivel neurológico pueden provocar también incontinencia urinaria u otro tipo de problemas relacionados con la vejiga. Así es, así es. Los pacientes con enfermedades neurológicas, dependiendo del tipo de enfermedad, pueden tener un impacto diferente en la vejiga. Primero, tenemos, por ejemplo, el paciente que le da un accidente cerebrovascular. Ese paciente que le dio lo que se llama un ACV Ajá. o un derrame cerebral. Todo lo que puede pasar es que en su cerebro o no le llega sangre adecuada o hay mucha sangre cuando es hemorrágico y le edematiza la parte del cerebro que tiene que ver con el control de la vejiga. O sea, hay un switch en el lóbulo frontal del cerebro que es lo que te permite ir a que la vejiga orine o detenerla, un on-off. Hay como un interruptor ahí, Ujú. que es el encargado de eso. Entonces, cuando hay un paciente que ha hecho un accidente cerebrovascular, principalmente pierde ese control voluntario, Ok. de que le da el deseo de orinar y no puede aguantarlo, la orina se sale involuntariamente. Pero tenemos otro tipo de pacientes, que es el paciente que tiene una enfermedad neurológica que le afecta la médula espinal. ¿Qué hace? La médula espinal es el cable grande que sale de esa central que es el cerebro. Ujú.
y de ella van saliendo los cablecitos pequeños, que son los nervios. Entonces, cualquier cosa que pase en la médula espinal interrumpe esa comunicación. Y entonces, esos nervios que están trabajando en esos órganos y que la información ni le llega al cerebro, ni tampoco vuelve del cerebro para allá, empiezan a funcionar como un cortocircuito. Entonces, ese órgano que está por debajo de ese nervio, de esa médula espinal, perdón, de ese nivel de lesión, va a empezar a funcionar de manera autónoma, de manera independiente a lo que el cerebro quiere hacer. Y entonces ahí sí puede haber un grupo de pacientes muy variable, porque uno todavía no sabe cómo ese nervio se va a terminar de acomodar a su funcionamiento nuevo. Tú puedes tener un paciente que retiene orina o un paciente que va a orinar, pero que el esfínter se contrae y no se relaja al momento de orinar, o una vejiga que hace contracciones involuntarias. O sea, el paciente que tiene una lesión medular es el paciente más complejo de manejar en cuanto a incontinencia de orina y en cuanto a retención. Entonces, también otras enfermedades pueden tener tanto un componente del cerebro como un componente de la médula, por ejemplo, como la esclerosis múltiple, que puede tener lesiones en varios sitios, y también es una enfermedad que da muchos síntomas urinarios, que hasta en un 30% de los pacientes de esclerosis múltiple, el primer síntoma que dan es en la orina, antes Oh, de que se le diagnostique la enfermedad interesante esa neurológica. información. Y son cosas que siempre hay que tenerlos pendientes cuando uno tiene algún síntoma urinario, Ujú, que puede haber una enfermedad neurológica que no haya sido detectada también, de claro, algunos tipos de enfermedades neurológicas. claro. Pasando al tema de las causas de incontinencia urinaria en el hombre, doctora. La gente tiene la idea de que un hombre que tiene mucho deseo de orinar puede tener algún problema de la próstata. ¿Hay una relación ahí? Vamos a explicar y aclarar este punto. Sí, bueno, la vejiga el 98% del tiempo está guardando. Ujú, La vejiga es un reservorio. La orina va cayendo libremente del riñón, el riñón no guarda orina, toda la orina se guarda en la vejiga y al momento de uno orinar, todo lo que está por debajo de la vejiga tiene que mantener el conducto amplio, la uretra tiene que estar libre al momento de uno orinar. Entonces, debajo de la vejiga en el hombre, por ejemplo, tenemos la próstata, el hombre también tiene piso pélvico, ok, se enferma importante, de sí. cosas del piso pélvico igual, Ajá, no le dan descensos porque ahí abajo, los descensos se dan en las mujeres porque las mujeres tenemos vagina, que es un orificio por donde los órganos pueden salir. En el hombre ujú. también hay trastornos del piso pélvico, lo único que el hombre no tiene un orificio ahí como tiene el periné y tiene la próstata, etcétera, y las cosas no protruyen, pero igual al hombre se le enferma el piso pélvico. Pero se debilita ¿por cuáles causas? Porque en el caso de la mujer hablábamos de embarazo, hablábamos de obesidad, en el caso del hombre, ¿por qué En se el hombre puede debilita? cambiar la forma de cómo le llega la corriente al piso pélvico, Ok. sobre todo. Y Ujú, incluso el hombre puede tener una debilidad del esfínter ujú. que hasta que no le quitan su próstata no lo sabe, porque Ok, la próstata también comprime la uretra. ok. Entonces, por eso es que cuando se hace alguna cirugía de próstata, por ejemplo, hay un grupo de pacientes que quedan con escapes de orina de manera transitoria porque ya ese hombre tenía una debilidad en esa zona, Ujú, en la zona del esfínter, pero como la próstata también lo ayudaba un poquito, no se le salía la orina. ok. Entonces, igual el piso pélvico del hombre tiene repercusiones. Entonces, volviendo al tema, tú tienes debajo de la vejiga, tienes la próstata, que le hace algo de compresión a la uretra, pero que al momento de uno orinar, el músculo de la próstata también se relaja y permite que la orina salga libremente. Ahora, cuando hay un crecimiento de la próstata benigno, que se conoce como hiperplasia o crecimiento prostático benigno, cuando crece la próstata, el músculo de la vejiga tiene que hacer más fuerza para poder orinar. Ese es el equivalente a que tú vas al gimnasio un día y si tú tomas una pesa de 1 libra, tú la vas a levantar y no vas a ver que tu músculo del bíceps, por ejemplo, se pone grande. Ujú, Pero si tú le vas aumentando gradualmente ese peso, el músculo va a ir hipertrofiándose. exacto. Entonces, eso mismo pasa. A medida que la próstata va creciendo gradualmente, ese crecimiento empieza a partir de los 40 años, empieza a crecer la próstata y le empieza a hacer resistencia a la salida de la orina. Entonces, ese músculo empieza a hipertrofiarse porque todos los días tiene que esforzarse más
para poder sacar la orina, que debe sacarla por ahí. Ok. Entonces, esa hipertrofia del músculo es lo que la vejiga hace para compensar que la próstata creció y que la orina ella tiene que sacarla. Entonces, esa compensación hace que el oxígeno que necesita ese músculo sea mayor, que los nervios tengan que funcionar de manera diferente, de que ahora tiene que llegarle más corriente a la vejiga, y entonces el músculo se pone lo que se llama hiperactivo, que cuando la vejiga se va llenando, ya ese músculo No quiere resiste igual. contraerse y Claro. entonces empieza a dar incontinencia de urgencia o empieza a dar urgencia o sensación de orinar a cada rato en los hombres, y es por esto, es consecuencia del crecimiento de la próstata. También tú puedes tener un paciente que no tiene un crecimiento de la próstata, pero que puede tener también una vejiga hiperactiva. En un varón también eso puede pasar. Usted mencionaba al inicio de que pues hay tipificación para el tema de la incontinencia urinaria. Está esa incontinencia urinaria de urgencia, que es esa salida involuntaria, y la incontinencia urinaria por esfuerzo. ¿Qué es más común ver en consulta? ¿Cuál de estos dos tipos? Lo más común es que sea una incontinencia mixta. Mixta, doctora. Vamos a ver. En las mujeres es más común que haya ambos tipos de incontinencia, que se llama mixta, que es que tú tienes algo de urgencia y que también tienes una incontinencia urinaria de estrés. Pero aproximadamente un 30% de las pacientes puede tener vejiga hiperactiva, que es la incontinencia urinaria de urgencia, de manera aislada, y un 30% la puede tener también de manera aislada de estrés. El otro resto de pacientes tú lo vas a tener como incontinencia urinaria mixta, que es la más frecuente de todas. Ok. Ujú. Entonces, una vez llega ese paciente, ya sea un hombre o una mujer, y le manifiesta, doctora, estoy teniendo salida de orina, vengo para verificar qué está pasando. ¿Cómo se establece el diagnóstico y si el tema de la investigación para poder establecer ese diagnóstico varía atendiendo a si se trata de un hombre o si se trata de una mujer? Sí, varía, Ok. varía totalmente. Y principalmente, lo importante en esto es saber que la incontinencia es un síntoma. Es un Es síntoma. Hay un que buscar síntoma, qué lo entonces está hay que buscar la provocando. causa. Claro. Entonces, para que una enfermedad se pueda solucionar, siempre hay que tener un diagnóstico preciso de cuál es la razón. Entonces, para, por ejemplo, diagnosticar una vejiga hiperactiva, tú tienes que tener el síntoma de la urgencia, de la incontinencia de urgencia. A veces no siempre se sale la orina, a veces solamente la paciente tiene urgencia, ese deseo de que si no llega rápido al baño se le podría salir, Ujú. aunque no se le salga. Entonces tienes que tener también que no haya ninguna otra causa transitoria. Por ejemplo, una infección de orina te puede dar deseo rápido de orinar. Que Ujú. no haya una infección de orina o ninguna otra razón. Que la paciente no esté en retención de orina. Por ejemplo, que se haga una sonografía y no se le quede más de 100 cc de orina guardada en la vejiga luego de que orina. Y tiene que tener un examen físico normal, de que tú le chequeas su abdomen, le chequeas el área de sus genitales, no hay un descenso, no hay un prolapso, no hay ninguna otra razón dentro de su examen genital que sea la causa de eso, ya ese es el diagnóstico de vejiga hiperactiva. Ok. Ahora, si la paciente tiene solamente eso y no tiene ningún otro síntoma, hay pacientes que pueden tener esa sensación urgente de orinar, pero que cuando van a orinar, la orina no les sale de una vez o tienen que apretarse el abdomen para orinar. Ya eso es un caso que amerita una evaluación más compleja del funcionamiento de la vía urinaria. Ujú. Pero con esa evaluación básica, por ejemplo, se puede diagnosticar una vejiga hiperactiva. La incontinencia urinaria de estrés se diagnostica cuando tú puedes ver saliendo la orina, cuando la paciente hace una fuerza o una tos a través de la uretra, a través del conducto de la orina. Eso se ve en un examen físico. La razón de que la orina se está saliendo a través del conducto de la orina. Ahora bien, cuando ya se va a tomar una conducta de manejo, vamos a decir que se va a hablar de una cirugía, se necesita hacer evaluaciones del funcionamiento de su vía urinaria baja Ujú. antes de ir a un quirófano Claro. para resolver una incontinencia urinaria, por ejemplo. Pero si es solamente como para hacer ejercicios de piso pélvico instruidos
o que la paciente haga un tratamiento con terapias de fortalecimiento del piso pélvico, no es necesario hacer una evaluación más profunda. Si el síntoma es solamente lo de la incontinencia al toser y al hacer algún tipo de esfuerzo. Si hay otro síntoma, insisto, que no es solamente la incontinencia, siempre ameritará una evaluación adicional. Por ejemplo, hay pacientes que se les sale la orina, pero también hacen infecciones de orina cada 2 meses o cada 3 meses. Eso amerita una evaluación diferente a una paciente que solamente se le está saliendo la orina. Claro. Y hablábamos, doctora, de esas causas que pueden variar atendiendo a si se trata de un paciente femenino o masculino. Aquí me interesa que pudiéramos abordar el tema de los hábitos tóxicos, que muchas veces tienen relación con muchas patologías. El hecho de que un paciente sea fumador o que tome mucho alcohol podría tener algún tipo de impacto en las vías urinarias y provocar esta incontinencia de la que hablamos hoy. Pueden ocasionar más síntomas, Ok, pero no son causa. Por ejemplo, la cafeína. El café ya no está dentro de la historia clínica como un hábito tóxico, por muchos años lo fue, pero ahora incluso es antioxidante y depende de la cantidad. Ahora si es por la mañana o por la tarde, tú puedes morir o no morir más si tomas café por la tarde, por ejemplo, que si lo tomas por la mañana. O sea, la cafeína es el irritante de la vejiga que más se ha comprobado científicamente que la irrita, que ok. le da a uno más síntomas de orinar urgente, de orinar con más frecuencia, sobre todo cuando se consumen más de 2 tazas de un café equivalente a un espresso, que es el café que nosotros tomamos, el Greca. Cargado. El café de Greca es un Ujú. café tipo espresso. Ajá. Entonces, más de 2 tacitas pequeñas de ese café al día aumenta la cantidad de episodios de escape de orina en una persona que ya tiene vejiga hiperactiva. Entonces, sí empeora los síntomas. Los endulzantes artificiales, los de sobrecito, que no sean stevia, por ejemplo, también ocasionan aumento de los escapes de orina y de la frecuencia urinaria como tal. Las bebidas de gas, todas, incluyendo las que tienen cafeína o no, incluyendo Coca-Cola, todas las bebidas de gas. El té verde o el té de También. bolsita, sobre todo, que no diga libre de cafeína. Todos esos té de bolsita, a menos que digan libre de cafeína, contienen teína, que es un irritante de la vejiga, igual. Entonces, todas esas cosas son irritantes de la vía urinaria. El picante, el tabaco no está tan claramente establecido como tal, y el alcohol también, porque el alcohol es un diurético Ujú. y el alcohol te aumenta en poco tiempo la cantidad de orina que llega a la vejiga. Entonces te puede aumentar esa sensación de orinar a cada rato. Y en pacientes que tienen un problema, por ejemplo, prostático no manejado, de crecimiento benigno muy severo, pueden hacer incluso retención de orina cuando toman mucho alcohol. Claro. Hoy estamos conversando con la doctora Mary Carla Pichardo, uróloga, y estamos hablando de incontinencia urinaria tanto en hombres como mujeres, cómo se manifiesta en ambos casos, cuáles son las causas asociadas, cómo se diagnostica, toda esa información que usted necesita tener a la mano. Si tiene preguntas qué hacer, sepa que las líneas están ahí disponibles, 8096-829850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctora, el tema de la diabetes, ¿guarda relación también con la incontinencia urinaria? Porque hablábamos anteriormente de las enfermedades neurológicas. Ujú. En el caso de la diabetes, ¿cómo afecta? Sí, la diabetes, cuando está descompensada, puede generar aumento de la frecuencia urinaria y empeoramiento de los síntomas que están asociados a la vejiga. Entonces, esos pacientes diabéticos que uno ve que llegan a la consulta con una exacerbación de los síntomas, generalmente uno le manda a hacer un control de cómo andan los niveles de glicemia y cómo se ha comportado esa glicemia en los últimos meses, no solamente cómo estaba esta mañana, Ujú. sino, por ejemplo, lo que se llama hemoglobina glucosilada por encima de 7 se asocia a un empeoramiento de los síntomas urinarios e incluso a que si te vas a hacer alguna cirugía relacionada al pene, una circuncisión o una prótesis de pene, de que la cirugía no vaya bien. Ok, Entonces, la diabetes sí se asocia en ese sentido a empeoramiento de los síntomas urinarios y también la diabetes va produciendo un deterioro de los nervios periféricos
Y también por ese lado te puede hacer que la vejiga no funcione adecuadamente. Es interesante esta parte, doctora, porque de hecho, cuando hablamos de diabetes, se orienta a la gente en esa educación que se hace de que uno de los síntomas podría ser esa necesidad urgente de ir al baño. Entonces, llegan muchas veces los pacientes manifestando esa urgencia, doctora, desconociendo que son pacientes diabéticos. Sí, sí pueden llegar de esta manera, no desconociendo que sean diabéticos, no se ven tan frecuentes. Ok. Sí, más frecuente vemos pacientes que no sabían que eran diabéticos y que hacen muchas infecciones del pene, por ejemplo. Mm, Y ahí cuando uno le manda a hacer la investigación, sale el paciente que es diabético y no lo sabía, porque pueden hacer muchas, lo que se llama balanitis, que es inflamación en esa zona por detrás del glande, de la mucosa del prepucio. Entonces ahí sí pueden hacer balanitis recurrente y pacientes que debutan así, con diabetes. Pero no es tan frecuente que lo veamos en la consulta como un síntoma de primera presentación. ok, ok, perfecto. Bueno, es momento de que hagamos una breve pausa, pero no le cambie porque al regreso tenemos más información importante que compartir con ustedes hoy de la mano de la doctora Mary Carla Pichardo, uróloga. Cátedra Médica, porque la salud...